Compró una mujer muda en un leilón, sin imaginar que ella hablaba. Bienvenidos a Tiempos Dulces, donde cada historia deja huella. Dinos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Y prepárate, porque lo que estás por vivir podría cambiar tu forma de ver el silencio para siempre. Texas, 1883. El sol caía sobre la tierra seca como un castigo lento, tiñendo de ámbar los tablones astillados del viejo corral. El polvo flotaba en el aire como si se negara a asentarse, arrastrado por el aliento cansado del último leilón de la temporada. Silas Montenegro llegó sin prisa, con las botas cubiertas de barro seco y el sombrero hundido hasta las cejas. No era hombre de ciudad. Solo bajaba a la feria cuando necesitaba algo que la tierra no podía darle. Ese día buscaba un caballo de tiro. Nada más. Pero algo cambió cuando se acercó al grupo agolpado junto a una cerca lateral. Allí no había caballos, solo una figura delgada, casi inmóvil, de pie entre la sombra del corral y la mirada de los curiosos. Una joven. Tendría unos 19, tal vez 20 años. Vestía un vestido pardo, gastado por el tiempo y la indiferencia, con los bajos rotos y la espalda manchada de tierra. Sus muñecas estaban atadas con una cuerda fina que pendía desde el poste, como si fuera parte del inventario, y aún así no parecía frágil. No suplicaba, no lloraba, no miraba a los hombres que murmuraban en voz baja, solo observaba y lo hacía en silencio. «La muchacha no habla», gritó un anciano con voz rasposa desde el otro lado del corral. Tenía la piel curtida como cuero viejo y un cigarro apagado entre los labios. «Es muda desde que nació, hija de mi hijo muerto. No sirve pa' mucho, pero limpia y no da problemas. Quien ofrezca algo, se la lleva». Algunos rieron con asco. Otros fingieron desinterés. Silas no dijo nada. Su mirada, sin embargo, se detuvo en los ojos de ella. Ella lo miraba también, y en ese cruce mudo algo se quebró. No había súplica en sus pupilas, ni miedo. Lo que vio Silas fue algo más profundo, una tristeza vieja, resignada, y una fuerza que no había visto en ningún caballo salvaje ni en ninguna mujer de ciudad. Era como si el silencio hubiera construido una muralla a su alrededor. Y aún así, ella le estaba permitiendo verla por dentro. Silas sintió algo en el pecho. Un tirón, un aviso. El anciano lo notó. «¿La querés, vaquero?», gruñó escupiendo al suelo. «Iba a ofrecerla junto con la yegua, pero si te interesa sola, hacemos trato». Silas miró la hoja de notas que llevaba doblada en el bolsillo. Allí estaba apuntado el nombre del caballo que venía a buscar. Lo recordó. Y luego, sin entender del todo por qué, lo olvidó. «¿Cuánto?», preguntó. «Lo que valga un animal manso». Ella no chilla, no discute, no molesta. Silas sacó sus monedas. Contó lentamente frente a todos. El anciano las agarró con dedos ansiosos. Cortó la cuerda de la muñeca de la muchacha y la empujó hacia adelante como si fuera un saco de grano. Ella no tropezó. Caminó hacia Silas con paso firme, sin alzar la vista pero sin encorvar la espalda. Cuando estuvo a su lado se detuvo. No dijo nada, solo esperó. Silas se giró sin una palabra y caminó hacia su carreta. Ella lo siguió. Los murmullos crecieron detrás. Algunos insultos velados, alguna carcajada. «Ya verás lo que has comprado», gritó uno, pero Silas no escuchó, o no quiso. Ayudó a la joven a subir a la parte trasera de la carreta. Ella se acomodó en un rincón, abrazándose a sí misma, envuelta apenas en un chal deshilachado. Cuando él tomó las riendas y chasqueó la lengua para hacer avanzar a los caballos, sintió algo, una mano. La mano de ella, pequeña y callosa, apenas rozando la tela de su abrigo. Un segundo, nada más, pero suficiente. No pidió ayuda, no agradeció, no lloró, solo le dio ese gesto. Una elección,
una promesa muda, una pregunta que Silas no sabría responder hasta mucho después. ¿Vas a ser diferente? El camino hacia la soledad de su rancho se extendía largo y sin retorno. Pero por primera vez en años, Silas Montenegro no viajaba solo. El camino al rancho fue largo, aunque el sol aún no se había escondido por completo. Silas no dijo palabra mientras las ruedas de la carreta giraban con un chirrido seco y la tierra polvorienta se deshacía bajo el peso de los caballos. De vez en cuando lanzaba una mirada discreta por encima del hombro. Ella seguía allí, sentada, envuelta en su propio silencio. No parecía asustada, tampoco relajada. Estaba atenta, como si cada sonido, cada sombra del paisaje, cada gesto de él pasaran por un filtro secreto que solo ella entendía. Silas no sabía qué hacer con eso. Había conocido mujeres que hablaban hasta dormidas y otras que lo miraban como si no existiera. Pero esta muchacha lo miraba sin mirarlo, lo observaba de reojo, como si estuviera leyendo un idioma antiguo en los pliegues de su abrigo gastado, en la curva de sus manos sobre las riendas. Y sin embargo, ni una sola palabra había salido de su boca. Al llegar al rancho, la noche comenzaba a deslizarse sobre los campos. El lugar no era grande, pero era suyo. Una casa de madera con el techo inclinado, un granero, un gallinero y el pozo al fondo. Rodeado de pastizales y colinas desnudas, Silas había vivido allí solo durante los últimos 7 años. Detuvo la carreta frente al porche y bajó en silencio. Se giró hacia ella, extendiendo una mano sin hablar. Ella dudó un segundo, y luego la tomó. Su piel estaba fría pero firme. Amelia, aunque aún no sabía su nombre, Silas ya empezaba a llamarla así en su mente, bajó de la carreta sin perder el equilibrio. No preguntó nada, no miró alrededor con curiosidad, solo lo siguió hacia la casa, paso tras paso, con esa calma extraña que parecía más cercana a la fuerza que a la docilidad. Silas empujó la puerta. Dentro, el aire olía a leña, a polvo, a soledad vivida. Dejó el sombrero en el perchero y encendió la lámpara de querosén. La luz tembló un poco antes de estabilizarse. «Aquí es», dijo en voz baja, aunque no esperaba respuesta. Ella dio unos pasos, lenta, y se quedó parada en medio de la cocina-comedor, donde una mesa de madera ocupaba el centro de la estancia. A un costado, una estufa de hierro oxidado y algunos estantes con lo básico, pan seco, café en grano, un frasco con manteca. Silas abrió un armario, sacó una manta doblada y la dejó sobre una silla. «Puedes dormir en el cuarto pequeño, al lado del granero. Hay una cama ahí. No es cómoda, pero...» Se calló. Ella lo miraba. Directo. Otra vez esos ojos, oscuros, densos, como un lago que no se congela ni con el invierno. No bajó la cabeza. No agradeció. Solo asintió, casi imperceptiblemente. Luego caminó hacia el rincón donde estaba el balde con agua. Se agachó sin pedir permiso y comenzó a lavarse las manos. Silas observó en silencio. No había sumisión en sus gestos. Había costumbre, precisión, como si hubiese vivido en ese lugar toda la vida. Esa noche, después de una cena silenciosa, pan, caldo tibio y unas papas hervidas, Silas la acompañó hasta la puerta trasera y le señaló el pequeño cuarto que había preparado años atrás para los jornaleros. Ella entró sin decir nada. Al cerrar la puerta, Silas sintió algo inusual. No alivio, no incomodidad. Era una extraña paz, como si una parte de la casa, que siempre había estado vacía, de pronto ya no lo estuviera. Él durmió mal. El silencio era el mismo de siempre, pero sonaba diferente. Al día siguiente, Silas salió temprano a revisar las cercas del sur. Cuando regresó, el sol ya iluminaba el campo entero y el olor a pan tostado flotaba en el aire. Entró.
Ella estaba en la cocina, con el cabello recogido de forma desprolija, vestida con una camisa de él que le quedaba grande, colocaba con cuidado las tazas sobre la mesa. Silas se detuvo en seco. Amelia levantó la vista al escucharlo. No se sobresaltó, solo se quedó quieta, como si esperara una orden, o una reacción, o nada. ¿Dormiste bien?, preguntó él. Nada. Ella se sentó y lo observó. Él también se sentó, incómodo, tratando de encontrar palabras que no parecieran torpes. ¿Sabes leer?, preguntó, sacando un pedazo de papel y una lapicera del cajón. Ella no respondió, pero tras unos segundos tomó el papel y escribió una sola palabra. Sí. Silas asintió. ¿Y escribir? Ella lo miró con una ceja apenas levantada. Luego escribió otra palabra. Obvio. Silas soltó una risa inesperada. Corta, seca, sincera. Ella lo miró, y por primera vez sonrió. No era una sonrisa amplia, era una curva leve, tímida, pero verdadera. Y Silas supo, sin saber cómo lo supo, que esa sonrisa valía más que cualquier conversación que hubiera tenido en toda su vida. Los días siguientes fueron una coreografía muda. Ella limpiaba, cocinaba, ordenaba sin que él lo pidiera. Él salía a trabajar la tierra, cuidar el ganado, reparar cercas, y cada noche comían frente a frente, sin palabras, pero con miradas que empezaban a decir más de lo que se atrevían a reconocer. Una noche, Silas le dejó un trozo de pizarra y un pequeño trozo de tiza. Sobre la mesa escribió: «¿Cuál es tu nombre?». Ella tomó la tiza con dedos suaves y escribió lentamente como si lo dibujara: «Amelia». Silas lo leyó en voz alta. «Amelia». Ella alzó la vista. Él repitió: «Amelia». Y algo en ese nombre, dicho así, en esa voz, en ese momento, pareció romper el hielo invisible que había entre ellos. Amelia dejó la tiza y extendió su mano por encima de la mesa, no para saludarlo, no para buscar aprobación, solo para tocarla suya. Silas dudó un segundo. Y luego cerró los dedos lentamente sobre los de ella, por primera vez desde que la compró, y esa palabra empezaba a pesarle más y más cada día. Dejó de pensar en Amelia como la muchacha muda, y empezó a verla como lo que era: una mujer que no necesitaba hablar para hacerse entender, una mujer que sin decir una palabra le estaba enseñando a escuchar. Las mañanas en el rancho cambiaron sin que nadie lo anunciara. Silas solía levantarse solo, con el gallo, arrastrando el cuerpo hacia la cafetera y buscando calor en el trabajo. Pero desde que Amelia estaba allí, el silencio de la casa se volvió diferente, más lleno, más denso, más vivo. El primer día que ella preparó café, antes de que él bajara, Silas se detuvo frente a la taza humeante y no supo si tomarla o quedarse mirándola como un regalo. No había billete, ni nota, ni palabra, solo la taza y el aroma, y Amelia sentada cerca de la ventana, hilando un botón en una camisa vieja de él, como si lo hubiera hecho toda la vida. La rutina era simple. Silas salía al campo con los primeros rayos del sol. Amelia limpiaba la casa, se ocupaba del gallinero, lavaba ropa y reparaba lo que otros hubieran tirado. Pero cada vez que él volvía, ella estaba allí, no esperándolo, no buscándolo, allí, y él, sin querer admitirlo, se encontraba buscándola, primero a ella antes que a cualquier otra cosa. Un día, mientras reparaba una reja caída junto al establo, escuchó pasos suaves a su espalda. Giró. Amelia estaba allí. Tenía un pañuelo doblado en la mano, limpio, con bordes cosidos a mano. Se lo tendió sin decir nada. Silas lo tomó y notó que tenía sus iniciales, SM, bordadas en hilo marrón. ¿Lo hiciste tú? Ella asintió.
Luego, con la punta del dedo, escribió en la palma de su mano una palabra que él entendió sin leerla. Cuidado. Él sintió el calor de esa caricia invisible subirle por el brazo. Esa noche, él sacó el viejo gramófono del armario. Tenía solo un par de discos, la mayoría rayados, pero encontró uno que aún giraba bien. Una pieza instrumental suave, casi nostálgica. Amelia lo miró desde el rincón donde tejía con restos de lana. Silas encendió la lámpara y dejó que la música llenara la habitación. ¿Bailas?, preguntó con media sonrisa. Ella lo miró sorprendida, no por la invitación, sino porque él lo había dicho en voz alta. Silas se encogió de hombros. No tienes que responder, solo... Ven. Ella dejó el tejido. Se acercó despacio, extendió su mano y cuando él la tomó, algo se acomodó en el mundo. Bailaron sin hablar, lentos, torpes, aprendiendo el ritmo del otro. Sus pies tropezaron más de una vez, pero ninguno se rió. Silas apoyó la mano en la cintura de Amelia con cuidado, como si temiera romper algo precioso. Ella apoyó la mejilla en su hombro. Y en ese instante supo. No era solo gratitud. No era compañía. Era algo que crecía entre los silencios. Los días siguientes se llenaron de gestos. Silas le dejaba pequeñas cosas en la mesa. Un libro, una flor, un dulce envuelto en papel. Amelia respondía con costuras en su ropa, pan caliente al amanecer y notas cortas escritas en la pizarra. Hoy soñé contigo. La tierra huele a lluvia. Tu caballo te extraña. Un día, mientras arreglaban juntos el cobertizo de herramientas, él golpeó sin querer un clavo y se cortó el dedo. Amelia se acercó de inmediato, tomó su mano entre las suyas, lo limpió con agua, le envolvió un paño y luego, sin aviso, sopló suavemente sobre la herida. Él no se movió, solo la miró. Y ella lo miró de vuelta. «Duele menos cuando tú lo tocas», susurró él. Ella no sonrió, pero tampoco apartó la mano. Una noche de luna llena, Silas no pudo dormir. Bajó descalzo a la cocina en busca de agua, y la encontró allí. Amelia estaba sentada en el suelo, con una manta sobre los hombros mirando por la ventana. No se sobresaltó al verlo. Silas tampoco preguntó nada. Solo se sentó a su lado, hombro con hombro, en silencio, y después de unos minutos, ella apoyó la cabeza en su brazo. Él cerró los ojos. Había pasado toda una vida sin entender el valor de un gesto así, y ahora no quería soltarlo. «Amelia», dijo en voz baja. Ella levantó el rostro. Él se giró para mirarla. «A veces me pregunto si te gustaría hablar». Ella lo pensó. Luego negó con suavidad. Tomó su mano y escribió con el dedo sobre su piel. «No necesito hablar si contigo». Silas apretó los labios, conteniendo una emoción que no entendía del todo. «Yo tampoco. No contigo». Y sin pensarlo más, se inclinó. No fue un beso largo. Fue un roce suave, tímido, como quien toca la superficie de un lago por primera vez, temiendo que desaparezca. Ella no se alejó. Solo cerró los ojos. Y cuando volvió a abrirlos, algo en ella había cambiado. Ya no era la muchacha muda del leilán. Ya no era la sombra en el corral. Era Amelia, una mujer con voz propia, aunque aún no la hubiera usado. Silas se quedó despierto esa noche, mirando el techo de madera mientras el viento golpeaba las persianas. Por primera vez en años, no pensaba en cosechas, en vacas, en cuentas pendientes, pensaba en ella y en cómo, sin una palabra, Amelia lo había hecho hablar como nunca antes. La lluvia llegó sin previo aviso. No era la tormenta seca y eléctrica de los veranos tesanos, ni la llovizna fina que se escurre por las tejas al amanecer. Era una lluvia densa, gruesa, persistente. Mojaba la tierra como si intentara arrancarle secretos antiguos. Silas estaba en el establo,
revisando las ataduras del corral cuando escuchó los pasos correr sobre el barro. Se giró instintivamente. Amelia corría hacia él, empapada, con el cabello pegado al rostro y las manos crispadas. No llevaba manta ni sombrero, solo su vestido pálido manchado por el agua y el polvo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no había pánico en ellos, solo urgencia. Se detuvo frente a él, respirando agitada, y antes de que él pudiera hablar, alzó las manos y señaló con fuerza hacia el granero. Silas entendió de inmediato. Corrieron juntos, atravesando el aguacero. Cuando llegaron, el alero ya chorreaba. El techo que días atrás él había pospuesto reparar comenzaba a ceder por un costado. Dentro, los animales pateaban el suelo, inquietos por el estruendo del agua golpeando la madera. «Tenemos que moverlos», dijo él, y ella ya lo hacía. No necesitaba instrucciones. Amelia se deslizaba entre los caballos con firmeza, murmurando palabras mudas, acariciando flancos, aflojando nudos, guiándolos sin violencia. Silas no sabía cómo lo lograba, pero los animales la seguían. Confiaban en ella como él mismo comenzaba a hacerlo. Cuando el último caballo salió, un crujido feroz llenó el aire. El costado del techo se desplomó, dejando una nube de polvo húmedo en el aire. Ambos quedaron parados bajo la lluvia, jadeando, empapados hasta los huesos. Silas la miró. La luz gris del cielo caía sobre su rostro, y aunque el vestido se aferraba a su piel, no había vergüenza ni debilidad en ella, solo temblor y verdad. «¿Cómo sabías que iba a ceder?», preguntó acercándose un paso. Ella no respondió, solo lo miró, y entonces, por primera vez, alzó la mano hacia su rostro. Sus dedos, fríos por la lluvia, tocaron su mejilla con la delicadeza de una confesión. Luego bajaron por su mandíbula, hasta su cuello, y allí se detuvieron, como si midieran su pulso. Silas la sostuvo por la cintura. Ella no se apartó. «Amelia», susurró. «Dime algo, cualquier cosa». Ella parpadeó. Luego, lentamente, sus labios se entreabrieron. «Silas», dijo con voz apenas audible, rasposa, como una piedra al fondo de un pozo. El nombre quedó suspendido en el aire entre los dos. Él no se movió. El corazón le martillaba el pecho. «Amelia, tú puedes hablar», ella asintió. Una sola vez. Sus ojos se llenaron de agua, pero no de la lluvia. Lágrimas. «No quise», dijo, muy bajo. «Durante años. Nadie escuchaba». «¿Para qué?». Silas bajó la cabeza. Cerró los ojos. La abrazó, con fuerza, con la urgencia de quien ha esperado demasiado tiempo. Ella hundió el rostro en su cuello, y por un momento la lluvia desapareció. Esa noche encendieron el fuego sin decir mucho más. Silas cocinó en silencio. Amelia preparó té con hojas secas de menta que había recogido días atrás. Cuando se sentaron frente a frente, él le pasó un papel y un lápiz, no por desconfianza, sino por costumbre. «¿Quieres escribir?», preguntó. Ella negó con la cabeza, y luego, muy despacio, dijo: «Quiero que escuches cuando tenga algo que decir». Él asintió. «Te escucho desde el primer día». Amelia lo miró. Su rostro estaba suavizado por la luz del fuego, su cabello húmedo ahora en una trenza desordenada. «Nadie me creía capaz», murmuró. «Mi abuelo me llamaba estorbo. Me vendió como si no tuviera alma». Silas se inclinó hacia ella, tomó su mano. «No te compré, Amelia, te elegí, aunque no lo supe en ese momento». Ella sonrió, cansada, frágil. Pero esa sonrisa tenía la fuerza de un huracán contenido. «Yo también te elegí», susurró. Esa noche no durmieron en cuartos separados. No se buscaron con desesperación ni con hambre.
Se buscaron con respeto, con tiempo, con algo que no necesitaba, nombres. Amelia apoyó la cabeza sobre su pecho. Silas la rodeó con los brazos, y en ese abrazo, sin palabras, comenzó algo. No un romance fugaz, un hogar. Los días siguientes fueron distintos. Amelia ya no escondía su voz, aunque la usaba poco. Prefería sus gestos, sus miradas, la manera en que colocaba los cubiertos o recogía una flor del camino. Pero de vez en cuando le decía algo, pequeñas cosas. Te vi dormir, sonreíste. Hoy soñé que volábamos sobre la llanura. Me gusta cómo dices mi nombre. Y Silas se enamoraba más, no por lo que ella decía, sino porque después de tanto silencio había elegido hablar con él. A finales de esa semana, cuando las nubes por fin se retiraron del cielo y el barro comenzó a secarse en los senderos, Amelia decidió ir al pueblo. Silas no la obligó, tampoco se lo prohibió. Simplemente la miró mientras se trenzaba el cabello frente al espejo con una camisa suya remangada hasta los codos, y supo que no había marcha atrás. «Quiero hacerlo sola», dijo ella, con voz firme y suave a la vez. Silas asintió. Le ofreció la carreta, pero ella prefirió ir a pie. Eran poco más de 4 kilómetros hasta el almacén. El aire era fresco, y el campo silencioso. La vio alejarse desde el porche, con la cesta vacía en una mano y el paso seguro. Y aunque su pecho se encogía con la idea de que la gente del pueblo la mirara como lo habían hecho el día del leilão, no hizo nada para detenerla. Porque en el fondo sabía que ella no necesitaba protección, solo espacio para ser. Y él estaba aprendiendo a dárselo. Cuando Amelia llegó a la plaza principal, el movimiento habitual del pueblo se detuvo durante unos segundos. Unos niños dejaron de correr. Un hombre bajó el sombrero sobre los ojos. Una mujer, con el delantal manchado de harina, cruzó los brazos. Amelia no se inmutó. Entró al almacén como si no escuchara los cuchicheos. Pidió lo que necesitaba: harina, sal, aguja e hilo. Con voz clara, con educación, con una dulzura que contrastaba con la dureza de quienes la rodeaban. El encargado la observó con desconfianza. «Así que hablas». Ella sostuvo la mirada. «Desde que nací», él frunció el ceño. «¿Y por qué no? ¿Dijiste nada antes?» Amelia dejó las monedas sobre el mostrador. «Porque ustedes no habrían escuchado». Tomó su cesta y salió. Pero las palabras se quedaron flotando como brasas que no se apagan. Esa noche, cuando regresó al rancho, Silas ya había puesto leña en la estufa y el pan estaba casi listo. Ella dejó la cesta en la mesa y se quitó los zapatos sin decir nada. Él la observó. Había algo en sus hombros, una tensión nueva. «¿Todo bien?» Amelia se encogió de hombros. «Sí». Pero ya empezaron. Silas frunció el ceño. ¿Quiénes? Ellos, el pueblo, las miradas, las preguntas, el juicio. Se sentó junto al fuego, con las piernas cruzadas, y apoyó la cabeza en el marco de la silla. «No me molesta que hablen, me molesta que se crean con derecho». Silas se agachó frente a ella. Le tomó las manos. «Amelia, no les debes nada». Ella asintió, pero no sonrió, y eso le dolió. En los días siguientes, los murmullos se hicieron más frecuentes. «Dicen que lo tiene embrujado», comentó una mujer a otra, mientras llenaban cántaros en el pozo. «Que fingió ser muda para quedarse con su tierra», dijo un viejo junto a la herrería, «que le habla a los animales, que los entiende», agregó el hijo del pastor, como si eso fuera un crimen. Silas los oía, no de frente, nunca directamente, pero los oía, y cada palabra era una astilla bajo la piel.
Una tarde, mientras él reparaba la puerta del gallinero, Amelia se le acercó con una nota en la mano. No la había hecho a lápiz, sino a tinta con letra firme. La leyó en silencio. «Si quieres que me vaya, lo entenderé. No quiero traerte problemas». Silas sintió cómo se le encendía el pecho. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y la abrazó sin decir una palabra. Después la miró a los ojos y dijo sin titubear: «Amelia, tú eres lo único bueno que me ha pasado en años. Que el mundo lo entienda o no, no cambia nada para mí». Ella lo besó por segunda vez. Y no fue tímido, fue fuego, fue decisión, pero el pueblo no se quedó callado. 3 días después, mientras compraban semillas en el mercado, una mujer lanzó un comentario al aire: «Cuidado con lo que llevas a casa, Montenegro. Algunos silencios esconden trampas». Silas se detuvo. Amelia también. Él se giró con calma y se acercó a la mujer. No gritó, no insultó, solo dijo: «Mi silencio me protegió del dolor, el de ella, de ustedes, y se fueron». Esa noche, Amelia escribió algo en la pizarra de la cocina, algo que él leería cada día, por muchos años. «Prefiero ser juzgada por hablar que olvidada por callar». Silas sonrió y escribió debajo con su letra torpe: «Mientras estés conmigo, nadie podrá callarte otra vez». Después del incidente en el mercado, Amelia y Silas decidieron no volver al pueblo por unos días, no por miedo, sino porque ambos entendían que las cosas importantes crecen mejor en silencio, lejos del ruido ajeno. La vida en el rancho siguió su curso. Pero algo había cambiado. Un umbral había sido cruzado. Amelia hablaba más con Silas, no mucho. Nunca llenaba el aire innecesariamente, pero sus palabras, cuando aparecían, eran escogidas con una precisión que solo alguien que había vivido en silencio podría tener. Y Silas escuchaba, como si cada frase de ella fuera una historia, como si cada gesto fuera una promesa. Una mañana, él la encontró en el establo, cepillando a la yegua negra con movimientos lentos y circulares. La luz del amanecer entraba por entre las rendijas del techo y bañaba su cabello suelto con reflejos cobrizos. Silas se detuvo en el marco de la puerta. No dijo nada, solo la observó. Ella, sin voltear, habló. «Sé que estás ahí». «¿Cómo? Lo sabes, porque te siento como se siente al sol cuando entra por la ventana, aunque tengas los ojos cerrados». Él sonrió. «¿Siempre fuiste así? ¿Cómo? Tan... tú». Ella bajó el cepillo, lo dejó sobre la paja y caminó hacia él. «No, me construí pedazo a pedazo, con cada palabra que no dije, con cada lágrima que no cayó, con cada vez que decidí quedarme en vez de correr». Se detuvo frente a él. «Pero contigo, no tengo que construirme. Contigo, puedo simplemente ser». Silas le apartó un mechón de cabello de la frente. Sus dedos rozaron la piel con una delicadeza que temblaba. «Yo también me cansé de ser fuerte todo el tiempo». Ella apoyó la frente en su pecho, y juntos respiraron, como si por fin sus corazones hubieran encontrado el mismo ritmo. Esa tarde, Amelia horneó pan por primera vez en la cocina del rancho. Silas entró atraído por el olor. «Huele como hogar», dijo ella, con harina en las mejillas y los brazos cruzados. Lo miró fingiendo seriedad. «Tal vez es hora de que lo sientas así». Silas se acercó. La abrazó por la cintura desde atrás. Apoyó el mentón en su hombro. «¿Y si ya lo siento desde que llegaste?» Ella no respondió, pero la risa que se le escapó fue la más libre que él le había oído jamás. Pero ni el pan caliente ni las miradas compartidas pudieron detener lo que venía. 3 días después, un grupo de vecinos se presentó en la entrada del rancho. 5 hombres,
2 mujeres, todos con rostros tensos, pies embarrados y ojos demasiado llenos de certezas. Silas los vio desde el porche. Amelia, desde la ventana. Ella fue la primera en salir. No escondió su rostro, no bajó la cabeza. ¿Qué quieren? Uno de los hombres, el mayor del grupo, el señor Withers, que dirigía el molino, dio un paso adelante. Solo vinimos a decir lo que muchos piensan, muchacha. Has traído inquietud al pueblo, has mentido, has jugado con todos. ¿Mentido?, preguntó ella sin moverse. Te hiciste pasar por muda. Nunca dije que no podía hablar. Ustedes lo supusieron. Yo solo guardé silencio. Una mujer más joven intervino. Nos has engañado. Has cambiado a Silas. Lo tienes confundido. Silas bajó los escalones del porche. Estoy más claro que nunca, dijo, con voz baja pero firme. Por primera vez en mi vida, entiendo lo que es ser escuchado. Por dentro Withers apretó los labios. Ella no es como nosotros. Tampoco yo, dijo Silas, avanzando hasta quedar junto a Amelia. Y si eso los asusta, entonces el problema no somos nosotros. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Amelia lo miró de reojo, le tomó la mano, entrecruzó sus dedos con los de él, y en ese gesto hubo más verdad que en 1000 sermones. No vine a causar problemas, dijo ella. Solo quería un lugar donde pudiera respirar sin que me llamaran bruja, muda o peligrosa por no alzar la voz como ustedes esperan. Aquí la única peligrosa es la ignorancia, dijo Silas. Uno a uno, los visitantes comenzaron a retirarse, sin decir adiós, sin disculpas, pero con las miradas bajas. Esa noche, Amelia se sentó junto al fuego con un cuaderno en blanco. Escribió algo. Luego arrancó la hoja. Se la pasó a Silas. Decía, gracias por elegirme incluso cuando todos los demás me habían descartado. Él tomó la hoja, la guardó en su bolsillo y respondió con una sola frase. Yo no te elegí una vez. Te elijo cada día. Ella lo besó, lento, con ternura, y se quedó dormida en su pecho, mientras el fuego crepitaba y el mundo al fin se callaba. Con el paso de los días, algo invisible empezó a cambiar en el rancho. No era solo el aire más liviano después de la tormenta social que habían soportado. Era la forma en que los objetos cotidianos cobraban nuevos significados. La silla donde Amelia tejía ahora estaba más cerca de la ventana. El cuaderno donde Silas anotaba gastos tenía una flor seca entre sus páginas. La casa respiraba diferente. Ya no era un refugio de hombre solitario, era un hogar compartido. Y aunque nadie lo había dicho en voz alta, ambos sabían que el amor, ese que no exige ni exige explicaciones, se estaba construyendo como se construyen las cosas que duran, lentamente, a mano con intención. Una mañana de abril, mientras la escarcha aún decoraba los bordes del campo, Amelia se acercó a Silas con un pañuelo envuelto entre los dedos. «Quiero mostrarte algo», dijo, con los ojos brillando. Lo llevó hasta el viejo cobertizo detrás del granero. Allí, donde antes solo había herramientas olvidadas y cajas vacías, había limpiado un espacio, una mesa, un par de estanterías, algunos hilos ordenados por color. «Quiero coser», dijo ella. «No solo para nosotros, para vender, para intercambiar, para volver a tener un lugar fuera de aquí, pero sin tener que irme». Silas la observó en silencio. «Quiero que esto también sea mío», agregó. «No solo tú, no solo tu techo, sino nuestra tierra, nuestra vida». Él dio un paso hacia ella. «Siempre ha sido tuya, solo que ahora tú lo sabes». Amelia sonrió y ese gesto bastó para llenar la habitación de propósito. Los días siguientes fueron distintos. Ella pasaba horas en su rincón de costura, transformando telas viejas en prendas nuevas. Silas ampliaba los canteros junto al porche, donde Amelia plantó romero, lavanda y albahaca.
Por las tardes trabajaban juntos en silencio. Por las noches leían junto al fuego, compartiendo el mismo libro. Y aunque las palabras eran pocas, los gestos lo decían todo. Un sábado, Silas decidió sorprenderla. Había estado trabajando en secreto detrás del granero, martillando y cortando madera recuperada. Amelia lo notaba salir con herramientas, regresar cubierto de polvo, pero no, preguntaba. Sabía esperar, hasta que finalmente la tomó de la mano una tarde y la llevó hasta una nueva construcción, un cuarto pequeño, anexo a la casa, con una ventana amplia, una mesa de madera clara y un banco acolchado. Para ti, dijo, para lo que quieras que sea, un rincón solo tuyo, dentro de lo nuestro. Ella se quedó sin palabras, tocó los bordes del marco, las bisagras, el cristal de la ventana. Nadie me había regalado un espacio que no esperara algo a cambio. Yo sí, dijo él con la voz algo quebrada, porque quiero que te quedes, y no solo en cuerpo, quiero que te arraigues. Ella se acercó, lo abrazó, y le susurró al oído, ya lo hice, desde que dijiste mi nombre por primera vez. Aquel espacio se convirtió en su santuario compartido. Ella cosía allí. Él se sentaba cerca, tallando madera, o simplemente observándola. A veces hablaban, a veces no, pero siempre se escuchaban. Una noche, mientras la lluvia repiqueteaba contra el techo nuevo, Amelia escribió algo en un trozo de tela y lo colgó sobre la puerta del rincón. Silas lo leyó al pasar. Aquí vive el amor que nunca pidió ser visto, solo sentido. Y supo, con una certeza que no necesitaba confirmación, que su vida, antes vacía de todo, ahora estaba llena. Poco a poco, la comunidad comenzó a notar la diferencia. Las prendas que Amelia cosía comenzaron a aparecer en la feria de los domingos, llevadas por otras mujeres que se ofrecían como puente. No tienen que decir de dónde vienen, dijo ella. Que hablen por sí solas, y lo hacían. Cada puntada, cada borde, cada diseño hablaba del cuidado con que habían sido hechos. Y sin que nadie lo esperara, la gente comenzó a respetar lo que no entendía. Un niño del pueblo, hijo de una viuda, vino a dejar una carta un día. No sabía leer ni escribir bien, pero quería aprender. Amelia lo recibió en el porche, le dio lápiz y papel y lo sentó junto al cantero de la banda. Silas los observó desde lejos y sonrió, porque lo sabía. El corazón de Amelia no necesitaba palabras para enseñar, solo presencia y tiempo. Una noche, mientras ella cerraba las cortinas y él apagaba las lámparas, Silas se detuvo en el marco de la puerta del cuarto compartido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Siempre. ¿En qué momento supiste que me amabas? Amelia lo miró. Apagó la vela, caminó hasta él, le tomó la mano y respondió con voz baja, cuando no intentaste cambiarme, cuando me escuchaste sin pedirme explicación, cuando hiciste silencio conmigo, sin llenarlo de ruido. Silas la abrazó, la levantó con fuerza, y entre risas suaves la llevó hasta la cama que ya no era solo suya, donde, por fin, las palabras sobraban. Era un martes al mediodía cuando el polvo se levantó en el horizonte. Silas estaba reparando la cerca del lado este y Amelia recogía hierbas junto al cantero. Al principio pensaron que era solo un viajero o tal vez uno de los vecinos del sur, pero a medida que la silueta del jinete se fue acercando, el corazón de Amelia empezó a latir diferente. Lo supo, sin verlo, sin escucharlo. El cuerpo recuerda lo que el alma intenta olvidar. Silas dejó las herramientas. Caminó hacia la entrada del rancho con el ceño fruncido. Amelia no se movió, no podía. El caballo se detuvo a unos metros de la casa. El jinete desmontó con torpeza. Era más delgado que antes, pero los ojos seguían siendo los mismos, secos, grises, duros como grava. «Busco a mi nieta», dijo escupiendo al suelo.
Silas no respondió de inmediato. Lo miró de arriba abajo. «La que vendiste como si fuera ganado», dijo al fin. El hombre se encogió de hombros. «Yo hice lo que pude». La muchacha no hablaba. Era una carga. Pensé que era mejor así, pero me dijeron que ahora habla y que vive como reina en esta casa. Amelia apareció detrás de Silas. No temblaba, no lloraba, pero había una tensión en su espalda como si cada músculo resistiera el impulso de huir. «No vine a pelear», dijo el viejo. «Solo quiero saber si piensa volver». «¿Volver?», preguntó Amelia, con voz clara. Él la miró por fin, y por primera vez en mucho tiempo pareció incómodo. «Sigo siendo tu sangre». «No, eres solo una cicatriz». El hombre apretó los labios. «No fui perfecto». «No fuiste nada», respondió ella. Silas sintió que algo ardía en su pecho, pero no habló. Este era el momento de Amelia. Ella merecía cada palabra. «Me vendiste como se vende una silla rota y ni siquiera miraste atrás, y ahora vienes porque oíste que estoy bien». «No quise hacerte daño». «No hiciste daño. Me hiciste fuerte. Pero ya no soy tuya. Nunca lo fui». El silencio cayó como un martillo entre los tres. Finalmente, el hombre asintió, dio media vuelta, montó su caballo y se fue. Sin gloria, sin redención, sin aplausos, solo se fue. Amelia caminó hacia la sombra del porche. Se sentó sin decir nada. Silas se acercó. Le dio agua. Se sentó junto a ella. «¿Estás bien?». Ella asintió, pero sus ojos estaban húmedos. No por él, sino por lo que no dije durante años. Me tragué tantas cosas que ya no me caben dentro. Silas le tomó la mano, la apretó con fuerza. «Estás aquí, conmigo, y todo lo que no dijiste, no necesitas salir si no quieres. No más». Ella lo miró, y después de un largo silencio dijo: «Quiero quedarme. No como huésped, no como visita. Quiero ser parte del todo». Él sonrió. «Ya lo eres». «No oficialmente». Él alzó una ceja. «¿Quieres casarte conmigo?». Amelia soltó una risa breve. «No, quiero que me lo pidas». Silas se inclinó, tomó ambas manos entre las suyas. «Amelia, ¿quieres pasar cada amanecer conmigo, cada lluvia, cada estación, hasta que no queden más estaciones? Por vivir». Ella lo besó, despacio, con la dulzura de quien ha esperado una vida para oír exactamente esas palabras. «Sí», susurró. El domingo siguiente no hubo iglesia, ni vestido blanco, ni testigos. Solo ellos dos, junto al árbol viejo detrás del granero, un lazo de cuero atado a sus muñecas, un juramento que no necesitó testigos, solo tierra y cielo, y el corazón de Amelia que por fin encontró donde arraigarse sin miedo. La primavera llegó con más flores que promesas. Las colinas detrás del rancho se pintaron de verde nuevo y el aire tenía ese olor a tierra mojada que solo los comienzos verdaderos conocen. Amelia ya no dormía con un ojo abierto. Silas ya no despertaba en sobresalto. Los dos se habían convertido en raíz, en rama, en hogar, y como todo hogar, un día fue llamado a crecer. Fue una mañana de mayo cuando Silas escuchó golpes en la puerta del granero. No eran pasos, eran puños pequeños, insistentes. Abrió con el ceño fruncido y el martillo aún en la mano. Del otro lado, un niño. No tendría más de 7 años. El rostro cubierto de polvo, las mejillas rojas por el sol, un abrigo demasiado grande y los ojos rotos de tanto mirar sin que nadie lo mirara. «Hola», dijo Silas bajando la herramienta. «¿Qué haces aquí?». El niño no respondió. Solo extendió un papel arrugado. Silas lo tomó. Reconoció la letra de la curandera del pueblo. Su madre murió hace 3 noches. El padre nunca volvió. Dice que no quiere ir con extraños, que escuchó hablar de ustedes, que quiere quedarse allí. Silas levantó la vista.
El niño lo miraba, no con súplica, sino con esa mezcla de desafío y miedo que solo quienes han perdido demasiado conocen. Amelia llegó al umbral, los vio, y sin decir palabras se agachó hasta quedar a la altura del niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó con ternura. Él bajó la mirada. «Lucas». Amelia extendió la mano. «¿Quieres entrar?». Él dudó. Luego asintió. Tomó su mano. Y así, sin más ceremonia, el rancho se hizo más grande. Las primeras semanas fueron silenciosas. Lucas no hablaba mucho. Dormía en el cuarto de herramientas, convertido rápidamente en dormitorio. Comía poco. Soñaba mal. Pero Amelia sabía cómo acercarse a alguien sin invadir. Le dejaba dibujos. Le enseñaba a coser botones. Le mostraba cómo cortar pan sin aplastarlo. Silas le enseñaba a amarrar nudos, a cargar leña sin que se cayera, a silbar para llamar al caballo. Y poco a poco, Lucas comenzó a reír. Una tarde, mientras Amelia preparaba galletas y Silas limpiaba su revólver, el niño se acercó al fuego con una manta sobre los hombros y dijo: «¿Puedo llamarte mamá?». Amelia lo miró. La espátula en su mano tembló. «Apenas». Luego asintió. «Claro que sí». Y a él Silas levantó la vista. «¿Yo? ¿Papá?». Silas tragó saliva. Dejó el revólver a un lado. Se acercó. Se agachó frente al niño. «Solo si me dejas hacerlo bien». Lucas sonrió, y todo en ese rancho pareció encajar como nunca antes. Con el paso de los meses, Lucas se volvió parte del paisaje, corriendo entre los pastos, cayéndose en el barro, ayudando a Amelia a regar las hierbas, y haciendo preguntas que desordenaban los silencios que antes parecían suficientes. «¿Cómo se enamoraron?», preguntó una noche, mientras los tres cenaban bajo el alero. Silas rió. «¿Eso quieres saber?». «Sí». «¿Cuándo supiste que era ella?». Silas miró a Amelia. Ella bajó la cabeza sonriendo. «Cuando no tuvo que decir nada para que yo lo entendiera». «En todo», dijo él. «¿Y tú?», preguntó Lucas a Amelia. Ella levantó la vista, y con una ternura que solo nace en quien ha sanado, respondió: «Cuando me di cuenta de que podía ser yo, sin tener que explicarme». Una noche, mientras la lluvia golpeaba suave el tejado, Lucas se acercó al cuarto de Amelia y Silas. «¿Puedo dormir aquí?», preguntó con voz tímida. «¿Tuviste una pesadilla?», preguntó Silas. El niño negó. «Solo quiero saber cómo se siente estar seguro». Amelia extendió el brazo, le hizo un hueco entre ellos, y allí el niño se durmió, rodeado de dos corazones que un día se encontraron sin palabras, y que ahora latían lo suficiente por tres. Desde entonces, el rancho dejó de ser solo un refugio para los que no encajaban en otros lugares. Se convirtió en un lugar donde las heridas hablaban sin vergüenza, donde el amor no se gritaba, sembraba, y donde el silencio, por fin, era hogar. El verano trajo consigo cielos despejados, días largos y ese tipo de calor seco que agrieta la tierra pero hace florecer los lazos que ya fueron sembrados. El rancho respiraba ritmo. Las gallinas daban huevos. Los caballos estaban bien alimentados. Los tomates empezaban a enrojecer bajo el sol. Y dentro de la casa se respiraba amor, silencioso, crecido, real. Una tarde, mientras Silas arreglaba el bebedero de los caballos y Amelia cosía una manta nueva para el invierno, Lucas salió al campo con una cesta para recoger hierbas secas. Era una tarea simple, que él mismo había pedido hacer. «Prometo no ir muy lejos», dijo con una sonrisa. Silas alzó la vista desde sus herramientas. «Si no vuelves antes de que el sol baje, salgo a buscarte con los perros». Lucas rió. «Si vuelvo antes, ¿me dejas manejar la carreta mañana?». Silas fingió pensarlo. «Depende de cuánto traigas». Amelia lo despidió con un beso en la frente.
Y no toques las ortigas. Ni loco. Se fue corriendo con la cesta rebotando en la cadera, pero el sol empezó a bajar y Lucas no volvió. Silas dejó el alicate. Amelia se levantó del banco de costura. Ya debería haber vuelto, dijo ella. No gritaban su nombre. Ambos sabían que el niño conocía el campo, pero también sabían lo que es tener miedo por dentro. Sin decirlo, salieron juntos, sin carreta ni perros, solo con una lámpara encendida y los corazones agitados. Buscaron entre los árboles bajos, los pastos altos. Nada, ni un paso, ni un silbido. «Vamos hacia el arroyo», dijo Silas. Le gusta mirar los peces, pero allí no estaba. La ansiedad empezaba a subir como una ola. Silas apretó los puños. Amelia lo miró. «No lo sentimos», susurró. «Siempre lo sentimos, Silas. Hoy no». Y de pronto, un silbido. Leve, cortado, como si viniera de una garganta muy pequeña. Silas giró. Amelia levantó la lámpara. Allí, detrás de una roca, estaba Lucas, sentado, con el rostro tenso, sosteniendo en sus piernas un potrillo recién nacido. «Se cayó», dijo el niño con voz temblorosa. Estaba solo. La madre murió, creo. No sabía qué hacer. Solo me quedé. Silas se agachó a su lado. «Hiciste lo correcto. No quería que se muriera solo». Amelia se arrodilló. Le pasó la mano por el cabello. «Tú lo escuchaste», susurró. Lucas frunció el ceño. «¿Qué? Tú sentiste que alguien necesitaba algo, sin que lo dijeran, como yo, como lo hiciste conmigo». Silas los miró a los dos y comprendió que no se trataba de palabras. Nunca se había tratado de eso. Era sobre quedarse cuando nadie se queda, sobre oír cuando nadie habla, sobre entender lo que el mundo llama silencio y convertirlo en lenguaje. Cargaron al potrillo entre los tres. Lo envolvieron con mantas. Amelia preparó leche tibia. Lucas lo alimentó gota a gota. Esa noche no hubo cena. No hubo historias. Solo 3 personas sentadas en el suelo, alrededor de un animal pequeño que había sido salvado por algo más fuerte que el miedo: la empatía. Antes de dormir, Amelia escribió algo en la pizarra, con la letra que Lucas aún estaba aprendiendo a imitar. «Aquí se cuida lo que el mundo descuida». Lucas la miró. «Puedo escribir algo también». Silas le pasó la tiza, y el niño con mano temblorosa escribió: «Y se escucha lo que otros no oyen». Silas no dijo nada. Solo besó a su hijo en la frente y abrazó a la mujer que un día había llegado muda y que ahora enseñaba a oír sin ruido, porque en ese rancho, hecho de tierra y ternura, las voces no eran lo más importante, era el corazón. Y ese se oía con los ojos cerrados. El verano dio paso a un otoño tibio, de hojas doradas y cielos abiertos. El viento traía olor a leña, a pan recién hecho, a cosas que se cuidan con tiempo. En el rancho, los días transcurrían como un ritual silencioso. Lucas aprendía a leer mejor, Amelia tejía junto al fuego, y Silas reparaba cercas como si cada clavo afirmara lo que había conquistado. Pero había algo nuevo en el aire, una sensación de plenitud y también de pertenencia. No bastaba con saberse familia, querían declararlo aunque fuera sin grandes palabras. «¿Y si hacemos algo?», dijo Lucas una mañana mientras recogían manzanas. «Como una fiesta». Silas lo miró divertido. «¿Una fiesta?». «Sí, para nosotros, para la gente que nos quiere, para decir que somos una familia, como las otras, aunque seamos diferentes». Amelia se acercó, con el delantal lleno de hojas secas. «¿Y tú quieres eso?». Lucas se encogió de hombros. «Antes me daba miedo, ahora me daría orgullo». Silas y Amelia intercambiaron una mirada. Había crecido. Sin que lo notaran,
el niño que llegó con barro en los pies y el alma asustada, ahora caminaba con el corazón abierto. Durante una semana prepararon todo. Amelia coció banderines de tela. Silas construyó un arco de madera con ramas de roble y flores secas. Lucas pintó carteles con letras torcidas, pero llenas de intención. Bienvenidos, este es nuestro hogar, donde el amor habla bajito, pero se escucha fuerte. Invitaron solo a quienes sabían mirar con respeto. No muchos, pero los suficientes. El día elegido fue un domingo. El cielo estaba claro, el viento suave. Desde temprano, el aroma del pan horneado y de las mermeladas de frutas silvestres inundó la cocina. Amelia vestía un sencillo vestido de lino blanco. Lucas, una camisa limpia y demasiado grande. Silas, su mejor sombrero, el desnoacientú, que guardaba para los días en que se necesitaba recordar quién era. Uno a uno, los invitados comenzaron a llegar. La curandera, el viejo herrero con su esposa de voz ronca, una joven maestra del pueblo, dos vecinas que antes habían callado y ahora saludaban con dulzura, y también algunos niños, niños que no eran de nadie, pero que aparecieron con los pies sucios y los ojos curiosos. Silas los vio llegar con el corazón abierto. Nadie preguntó, nadie los detuvo. La ceremonia no tuvo discursos, ni pastores, ni canciones ensayadas. Amelia se paró frente al arco de ramas, con Lucas de un lado y Silas del otro. Tomó las manos de ambos y dijo: no hay papeles que digan lo que ya somos, no hay ley que imponga lo que el corazón eligió por sí solo. Este es nuestro hogar, nos elegimos, y eso basta. Silas la miró, los ojos le brillaban. Cuando llegaste, trajiste el silencio. Ahora es el mundo el que guarda silencio cuando tú hablas. Y yo escucho. Lucas apretó sus manos. Ustedes me salvaron. No con palabras, con estar. Los tres se abrazaron, y todos los presentes aplaudieron, no con fuerza, sino con respeto. La comida fue sencilla, la mesa larga, las risas abundantes. Los niños corrieron por el campo. Algunos ayudaron a Amelia a servir limonada. Otros se sentaron cerca del granero, escuchando a Silas contar historias sobre caballos y tormentas. Y aunque nadie lo dijo, todos sabían que algo importante había sucedido allí. Una declaración sin papeles, un compromiso sin firma, una familia que no pidió permiso para hacerlo. Al atardecer, cuando el sol comenzó a acariciar las colinas, Amelia tomó un trozo de tiza y escribió en la pizarra del porche: aquí empieza lo que nunca terminó. Una familia hecha de elección. Lucas, con las manos aún manchadas de pintura, agregó: y de amor que no se impone, sino se ofrece. Silas, por su parte, escribió solo una palabra: grande, firme, orgullosa: nosotros. Cuando el último invitado se fue y la luz cayó, por completo los tres se sentaron en el banco bajo el árbol, cubiertos con una sola manta. El potrillo dormía en el establo, las velas parpadeaban y el silencio era perfecto. Gracias, susurró Amelia. ¿Por qué?, preguntó Silas. Por dejarme empezar desde donde otros solo veían un final. Lucas apoyó la cabeza en su regazo. Gracias a ustedes. Ya no tengo miedo de crecer. Silas los miró y supo que no hacía falta nada más. Porque el amor, cuando se construye así, no necesita testigos, solo tiempo y tierra fértil. Y ellos lo tenían todo. Los días se alargaron con el paso del otoño, como si el tiempo también quisiera quedarse un poco más en ese rincón del mundo donde todo crecía sin alarde. En el rancho de Silas y Amelia, las rutinas ya no eran solo rutinas, se habían vuelto rituales de afecto. Lucas leía cada noche en voz alta, aunque su pronunciación aún tropezaba con algunas letras. Silas escuchaba desde la cocina,
reparando alguna herramienta con las manos y sonriendo con los ojos. Y Amelia tejía, pero ya no tejía solo para ellos. Todo empezó con una niña. Tenía las trenzas deshechas y los pies descalzos. Apareció una mañana en la verja del rancho con una camisa que le quedaba grande y una mirada de esas que solo conocen el rechazo. «Mi mamá dice que tú haces cosas lindas con tus manos», le dijo a Amelia, «y que sabes escuchar sin interrumpir». Amelia se agachó frente a ella. «¿Y tú qué buscas? Aprender a quedarme quieta sin tener miedo». Amelia la abrazó. «Entonces ya sabes más de lo que crees». Desde ese día, cada semana, una niña distinta se sentaba en la mesa de costura con Amelia. Primero eran 2, luego 5. Después llegaron también algunas madres. No todas hablaban mucho. Algunas ni siquiera sabían coser un botón, pero encontraban en el hilo y la aguja un tipo de consuelo que no se encontraba en los libros ni en los sermones del pueblo. Amelia les enseñaba a mirar las telas, no a dominarlas, a sentir el ritmo de cada puntada como se siente un corazón, que no quiere ser apurado, a reconocer que a veces el silencio entre mujeres es lo que más dice. Una tarde, Lucas observó desde la puerta. «¿Por qué vienen todas aquí?», preguntó. Silas respondió sin levantar la vista de su carpintería. «Porque a veces hace falta que alguien te mire como si fueras capaz para empezar a hacerlo». Lucas se quedó pensando, y al día siguiente, sin avisar, escribió con tiza: «En la entrada del granero, escuela de hilos y manos fuertes». Amelia lo vio al salir con su cesto de lana. Levantó una ceja. Él se encogió de hombros. «Tú les enseñas a sostenerse. Merecen saberlo». Ella sonrió. No dijo nada, pero al llegar la tarde, colocó un cartel bordado en la entrada. «Aquí no venimos a aprender a hablar. Venimos a aprender, a quedarnos». La transformación del rancho se volvió visible. Ya no era solo un refugio para 3, era un faro, uno sin campanas, sin vitrales, sin discursos. Un lugar donde las cosas pequeñas tenían el valor que otros les negaban, y la gente del pueblo comenzó a comprender. La mujer que antes era la muda, ahora era la que enseña. El hombre solitario ahora era el que abrió espacio para el amor. Y el niño perdido ahora era el que sonríe primero. Un día, mientras Amelia cosía con las chicas bajo la sombra del roble, una de ellas, una adolescente de expresión dura, se detuvo con la aguja en la mano. «¿Y tú, por qué no hablaste durante tanto tiempo?» Todas miraron a Amelia. Ella dejó el hilo sobre la mesa, miró a cada una y luego, con voz tranquila, dijo: «Porque nadie me preguntó sin juzgar». La muchacha bajó la mirada. «Yo tampoco hablo mucho». Amelia se acercó. «Entonces empieza por quedarte. A veces el primer paso no es hablar, es dejar que alguien escuche, aunque sea el silencio». Lucas, desde lejos, observaba y entendía que crecer no era hablar más fuerte, era saber cuándo guardar silencio por respeto y cuándo romperlo por amor. Esa noche, mientras cenaban, Lucas dejó su tenedor a un lado. «¿Puedo decir algo?». Silas y Amelia lo miraron. «Quiero que sepan que cuando sea grande voy a hacer lo mismo. Voy a abrir un lugar como este, pero para los que no saben ni siquiera qué es un hogar». Amelia le acarició la mejilla. «Ya lo estás haciendo, hijo». Silas alzó la taza. «Brindo por ti, por tu corazón que no se llena con tener, sino con dar». Lucas chocó su taza con la de él, y en ese gesto, sin solemnidad, se selló el futuro de un niño que había sido escuchado antes de hablar. Porque en ese lugar perdido entre colinas y memoria, las palabras no eran lo esencial. Lo esencial era el modo en que un alma tocaba a otra y la dejaba distinta. Y eso, Amelia, Silas y Lucas lo sabían hacer muy bien. El invierno se avecinaba,
y el aire comenzaba a cargarse de esa electricidad que anuncia cambios. En el rancho, las primeras heladas tiñeron los campos de blanco, y las fogatas ya no eran un lujo, sino necesidad. Una mañana cualquiera, mientras Amelia preparaba pan de maíz y Lucas partía leña en el corral, un sonido rompió la rutina, el rechinar de una carreta que no reconocían. Silas fue el primero en levantarse. Limpió sus manos con un trapo, observó el polvo que se alzaba por el camino y frunció el ceño. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Lucas. Silas negó con la cabeza. Amelia salió al porche. Cuando vio al hombre bajarse de la carreta, su cuerpo se quedó inmóvil. Era Elías Rentería, el viejo que había vendido a Amelia en el leilón como si fuera una mula enferma. El que había llamado su silencio carga y su existencia lastre, pero ahora no era el mismo. Su piel estaba más gris que morena, los hombros caídos, las manos temblorosas, y en su rostro no había soberbia, solo hambre y un cansancio que parecía arrastrar años de culpa. «No vengo a pedir perdón», dijo, apenas bajó del carruaje. «Sé que no lo merezco, pero escuché que aquí hay calor, y yo no tengo dónde morir». El silencio fue total. Lucas miró a Silas. Silas miró a Amelia. Ella no dijo nada, solo caminó hacia el viejo y lo miró a los ojos. Elías no levantó la vista, ni siquiera intentó justificarse, solo temblaba como un perro mojado. Amelia respiró hondo y luego se apartó. «Hay sopa en el fogón», escribió en su pizarra. «Si puedes servirte, siéntate». Silas lo tomó por el brazo sin violencia. «No vas a dormir en la casa, pero tampoco vas a morir solo bajo un árbol. Hay espacio en el granero y mantas suficientes». Elías asintió. No suplicó, no agradeció, pero sus ojos se llenaron de agua. Esa noche comió en silencio. Lucas le dejó el pan sin decir palabra, y después lo vio acomodarse en el pajar, cubierto hasta el cuello. Antes de dormir, Lucas le preguntó a Amelia, «¿Por qué lo ayudaste?». Ella escribió, «Porque si él me hubiera ayudado, hoy sería distinto, y alguien tiene que ser el primero en cambiar la historia». Lucas acarició su mano. «Tú siempre fuiste la primera». Durante los días siguientes, Elías ayudó con cosas pequeñas. Llevaba leña, remendaba sacos, limpió el establo sin que se lo pidieran. No hablaba mucho, pero cada mañana se quedaba observando a Amelia desde la distancia, como si aún no entendiera cómo alguien que fue tratado como menos podía tratar a los demás con tanto más. Una tarde, mientras ella colgaba ropa mojada al sol, Elías se le acercó. «No sé si me recuerdas», dijo. «El día del leilón te miré a los ojos y pensé que no había nada ahí». Amelia lo miró. Luego escribió, «No sabías mirar». Elías bajó la cabeza. «Tienes razón». Ella escribió una última frase, «Hoy sí sabes». Semanas después, Elías enfermó. Una tos seca lo tumbó en el catre del granero. Lucas le llevaba caldo. Amelia lo cuidaba con paños húmedos y silencio. Silas lo observaba desde lejos. Un día, antes de que la fiebre lo tomara por completo, Elías le dijo a Lucas, «Tú tienes suerte, muchacho. Tuviste una madre sin palabras, pero con alma. Yo tuve palabras que nunca supe usar». El amanecer siguiente, Elías no despertó. Murió con las manos sobre el pecho y el rostro tranquilo. Amelia le cerró los ojos con ternura. Lucas lo cubrió con una manta. Silas cavó la tumba junto al gran árbol. «Aquí descansan los que entendieron demasiado tarde», dijo en voz baja. Pero al menos entendieron. Esa noche, Amelia escribió en la pizarra, «No salvamos al hombre, pero sí salvamos su final». Lucas agregó, «Y el final también importa». Desde entonces, el rancho no solo era refugio, era también redención.
Quien cruzaba esa verja con las manos vacías, con el alma rota o con la historia mal contada, sabía que allí podía reescribirse, no con discursos, ni con premios, sino con sopa caliente, mantas limpias y una mujer que hablaba mejor con los ojos que muchos con la boca. A medida que la primavera asomaba tímidamente entre los últimos restos del invierno, el rancho despertaba con una nueva luz. El aire olía a tierra húmeda y a madera, a pan horneado y a futuro. Amelia, con las manos manchadas de harina, observaba desde la ventana cómo Lucas acariciaba el lomo de su caballo mientras lo cepillaba con calma. Ya no era un niño, sus hombros eran anchos, su postura erguida, pero lo que más había cambiado eran sus ojos. Ya no pedían nada, daban. Esa noche, mientras cenaban a la luz de las velas, Lucas dejó la cuchara sobre la mesa. «Quiero irme». Silas levantó la mirada. Amelia se quedó quieta. «No por falta de amor», continuó, «sino porque ahora lo tengo de sobra y necesito repartirlo. Hay gente allá afuera, como yo fui una vez, perdida, y nadie les ha dicho que aún pueden florecer». El silencio duró un instante largo. Después Silas habló. «¿Sabes lo que implica? No es solo cruzar caminos, es cruzar dolores». Lucas asintió. «Ustedes me dieron raíz, ahora me toca ser semilla». Al día siguiente, Amelia preparó una bolsa de cuero con provisiones, pan seco, una manta, una libreta en blanco. Le bordó con sus propias manos una inicial en el borde, una L pequeña, discreta, entrelazada con una rama de olivo. No escribió palabras de despedida. Solo colocó una hoja dentro de la libreta. Decía: «Nunca olvides que el silencio también cuida y que a veces quien no grita ama más fuerte». El día de su partida fue luminoso. El cielo parecía despejado a propósito, como si hasta las nubes quisieran ver mejor. Lucas abrazó a Amelia con fuerza. Ella le sostuvo la cara entre las manos y luego le colocó el pañuelo en el bolsillo del pecho. Silas le entregó una brújula vieja. «No para que no te pierdas», dijo, «sino para que siempre recuerdes a dónde querías ir». Lucas sonrió. «Siempre volveré». Pasaron semanas. Lucas cruzó pueblos, valles y caminos empedrados. Donde iba, dejaba historias. Enseñaba a leer a los niños, a escuchar a las madres, a mirar sin juzgar. Su fama creció sin buscarla, y con ella la leyenda de un joven que había nacido del silencio y hablaba con el alma. En el rancho, cada carta que enviaba era leída por Silas en voz alta. «Hoy un niño con miedo me agarró la mano. Hoy una mujer me miró sin vergüenza por primera vez. Hoy alguien entendió que puede empezar de nuevo». Amelia guardaba cada carta en una caja de madera, y cada noche, antes de dormir, la abría, como quien visita un jardín que crece aún estando lejos. Pasaron años. Una tarde cualquiera, mientras el sol se escondía entre los árboles, un caballo se acercó por el camino. Amelia, ahora con algunas canas entre las trenzas, salió al porche. Silas ya estaba allí, esperándola sin decir nada. Lucas bajó del caballo, pero no venía solo. Junto a él, una mujer de mirada dulce, y en sus brazos, un bebé. Detrás, caminaban 3 niños más, tomados de la mano. «No tengo tierras», dijo Lucas, «pero tengo historias, y si todavía hay espacio, quisiera que ellos supieran lo que es pertenecer». Silas dio un paso adelante. Le colocó una mano en el hombro. «Siempre hay espacio para los que llegan con el corazón abierto». Amelia no escribió nada, solo abrió los brazos y Lucas volvió, no como hijo, sino como raíz, como fruto, como árbol. Esa noche el rancho no durmió. El pan volvió a hornearse, las voces llenaron la mesa. Las risas fueron más altas que nunca, y en la entrada, colgado en la vieja pizarra, apareció un nuevo mensaje. Aquí empezó el silencio, pero nunca terminó el amor. Si esta
Historia tocó tu corazón. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna otra. Aquí contamos relatos que no necesitan gritar para ser escuchados.